Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, algunos árboles genealógicos que ya han planteado otros, pero que de repente la misma información puede, por impacto visual, parecer un poco más complicada. Por lo tanto, yo le estoy organizando así, ¿no? Es un poquito más práctico. Ahora, quiero que te ubiques acá, en la primera parejita, dice José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Si bien es cierto, la obra también empieza con una in media res, o sea, el libro inicia muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella remota tarde en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo para entonces era, y te va contando toda una historia. Hay una ruptura en el orden cronológico de la historia. Sin embargo, acá lo vamos a ordenar un poquito para una mejor comprensión. Antes de llegar a Macondo, ellos vivían en una ranchería. ¿Por qué había esa duda o ese temor al incesto? Ya deforme. Exacto. Esa es una creencia popular, ¿no? De esta creencia que uno puede decir malformaciones diversas, García Márquez lo hace de lo general a lo particular y pone que el niño podía nacer con cola de cerdo. En el texto se dice que ya había un antecedente en la familia de ambos. Se dice que el precedente había sido que una tía de Úrsula Iguarán se había casado con un tío de José Arcadio Buendía y que su hijo había nacido con una cola que tenía en la punta una escobilla de pelos. Incluso llegó hasta vivir hasta los 42 años, pero se dice que murió sin tocar ninguna mujer. O sea, que murió en castidad porque él decía que vivía acomplejado, no quería que nadie lo observe. Asustada Úrsula Iguarán ya no quería casarse. Sin embargo, José Arcadio Buendía insiste, y es más, hay un momento en el que le dice, no me importa tener cochinitos si pueden hablar. Cuando se casan, la madre de Úrsula Iguarán, para evitar que puedan tener un hijo con cola de cerdo, le fabrica un cinturón de castidad. Por ese cinturón de castidad no pueden tener intimidad durante todo un año. Empiezan con el chisme y no saben lo que está pasando entre cuatro paredes. Gana el de José Arcadio Buendía. Y Prudencio le dice, a ver si por fin ese gallo tuyo le hace el favor a tu mujer. Como quien dice, a que ese gallo que se ve viril, que ha matado a mi gallo, que ese gallo le haga el favor, o sea, que pueda embarazar a tu mujer porque tú no puedes. Y él, como ya estaba harto de los chismes, lo reta a un duelo. Y cuando ya se establece este duelo, él coge esta lanza y a Prudencio Aguilar le termina atravesando el cuello. Y así con la rabia de haberlo atravesado con esta lanza, va hacia su casa, prácticamente patea la puerta y encuentra a su esposa, o sea, a Úrsula Iguarán, aquí está viendo ahí, estamos ahorita en la primera parejita, a Úrsula Iguarán justo poniéndose el cinturón de castidad. Y él la apunta con la lanza. Quítate eso, le dice, quítate eso. Y Úrsula Iguarán, con miedo, porque lo ve así con la lanza, empieza a bajarse ya el cinturón de castidad, las correas, y le dice, tú serás responsable por lo que pase. José Arcadio la mira y le dice, si has de parir iguanas, criaremos iguanas, pero nadie más morirá en este pueblo por tu culpa. Después de un tiempo, ahí en esta tierra que todavía no es Macondo, se le empieza a aparecer el espectro de Prudencio. A la que primero se le aparece es a Úrsula Iguarán. Y ella, en lugar de sentir miedo, le da pena, porque lo ve a él tratando de taparse el hueco. O sea, mira la imaginación de García Márquez. Le cuenta a su esposo, o sea, a José Arcadio, y José Arcadio le dice, mentira, si los muertos no se levantan. Y luego ya terminan viendo cómo él hasta se lavaba la herida. Así es que José Arcadio Buendía, en lugar también de asustarse, le hace el frente y le dice, cuantas veces regreses de la muerte, te volveré a matar. Pero más adelante José Arcadio Buendía también empieza a sentir lástima de esta persona y deciden irse de este lugar. Y así es como emprenden una travesía hacia Macondo. Ella llega a quedar embarazada, porque como 2 años le tardaron toda esa travesía para llegar a Macondo, a la que muchas otras personas lo siguieron esta pareja, él nace en la travesía y ya Aureliano Buendía ya nace más bien cuando ya llegan a Macondo, ¿no? Los gitanos siempre aparecían en marzo. Al patriarca de esta familia, José Arcadio Buendía, le llegan a vender el imán, porque el imán parecía algo súper alucinante. O sea, lo ponían a veces en la tierra y empezaban a aparecer objetos que la gente había perdido y que se había quedado ahí en la tierra y decían, esto es magia. Es más, parece que los objetos cobran vida con este enorme poder. Incluso se dice que José Arcadio Buendía le da una mula y chivos a cambio de, o sea, le da animales a cambio del imán y él pretende buscar oro. Lo único que puede encontrar al final
es una armadura. Más adelante también llega a pagarle 2 lingotes de hierro por una lupa. O sea, no llega a ser esa arma que él se imaginaba que podía hacer con la lupa, sino lo único es que le causa quemaduras que más adelante le generarían úlceras. Y Melquiades, que era uno de estos gitanos y que siempre le daba estos objetos, es más, él es el que le llega a dar el pergamino, que generaría la obsesión en los miembros de la familia, buen día, a lo largo de 6 generaciones, que se desarrollan en estos 100 años que hace mención el título del libro, ¿no? 100 años de soledad. Se dice también que Melquiades, así como es un personaje, este gitano es un personaje así anecdótico, que Melquiades llegó a sobrevivir al escorbuto en Malasia, a un montón de plagas entre la peste, la malaria, el berebere, de todo, ¿no? Y después de un tiempo, como ellos siempre se iban, de ahí regresaban, ve a los gitanos, José Arcadio Buendía, y empieza a buscar a Melquiades y no lo encuentra. En el lugar donde estaba Melquiades, más bien había otra persona, un armenio, que estaba pregonando un jarabe que podía generar la invisibilidad. O sea, le dice, ¿y Melquiades? ¿Dónde está Melquiades? Y justo él se toma el jarabe y poco antes de convertirse en un charco de alquitrán pestilente y humeante ahí sobre la tierra, se logra escuchar así la resonancia de su respuesta. Melquiades murió. O sea, alucinante. Se toma esto y ya está desvaneciéndose y se escucha Melquiades murió y termina en un charco así pestilente. Otros gitanos le confirman a José Arcadio Buendía que Melquiades había muerto a causa de fiebres que había adquirido en los médanos de Singapur. Úrsula Iguarán ingresa en la habitación. Como ves, ahí está como hijos Aureliano y también está José Arcadio. Más adelante nace Amaranta, estos 3 hijos que estás viendo ahí en pantalla. Ella ingresa a la habitación y ve a su hijo José Arcadio que se estaba cambiando. Y ella siente una extraña vergüenza porque era el primer hombre, después de su esposo, al que había visto desnudo. Y como se dice en el texto, estaba bastante bien equipado para la vida. O sea, entendemos que tenía un caso de priapismo, o sea, un miembro viril fuera de lo común. Y si te comento justo esta palabra priapismo, es porque Priapo era un ser mitológico que supuestamente había recibido una maldición. O sea, lo había llegado a maldecir, ¿no? O sea, dijo, te voy a causar una malformación, como era hijo de Afrodita y de Dioniso y quería castigar a ambos, que su hijo quede maldito y le voy a generar una malformación en el cuerpo. ¿Cuál fue esa malformación? Generar que su miembro viril sea mucho más grande de lo común. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella cuando ve esto, piensa que es parte de la maldición y se lo comenta a Pilar Ternera, una mujer que leía las cartas y le dice, ¿no será una maldición? Tal vez en lugar de la cola de cerdo le pasó esto y le cuenta, ¿no? Lo del miembro y Pilar se empieza a reír y como la obra de García Márquez tiene muchas hipérboles, o sea, hay una narración hiperbólica. Hiperbólica quiere decir que es exagerada. Se dice que era una risa tan expansiva, explosiva, que espantaba a las palomas en varios puntos algo lejanos. Y ella le dice, no, le dice, eso no es una maldición, él, créeme, va a ser un hombre feliz. A Pilar le queda un poco la duda y cuando lo vuelve a ver en otra oportunidad, o sea, ve al muchacho, a José Arcadio, y así como para corroborar un poco la situación, pasa la mano cerca, digamos. José Arcadio más bien se avergüenza, pero después se queda pensando eso. Intenta acercarse a Pilar Ternera, con cierto temor todavía porque nunca había estado con una mujer. Pilar Ternera le dice, mira, yo voy a estar esperándote en mi casa con la puerta abierta. Entra nada más. José Arcadio llega y hay varias hamacas, ronquidos por doquier, completa oscuridad y una mezcla de olores, hasta que una mano lo arrastró, lo desnudó y, como dice en el texto, lo zarandeó como un costal de papas y considera que ya no olía más a ella, sino a amoníaco. Y vemos que Pilar Ternera más adelante queda embarazada. José Arcadio le va contando a su hermano menor, o sea, a Aureliano, sus aventuras con Pilar. Así es que él crece un poco fantaseando siempre con Pilar Ternera porque su hermano le iba contando estas situaciones. Ahora, hay situaciones obviamente eróticas a las cuales se menciona, sobre todo con el tema de los gitanos. Por ejemplo, hay una gitana que era algo delgadita y que José Arcadio ve a esta gitana y quiere intimar con ella. Y esta muchacha accede, pero ahí, frente a todos, en el lodo, y él se avergüenza y no quiere, hasta que una mujer voluptuosa y un hombre ingresaron, y cuando ella observó a José Arcadio que se había desnudado, como ya sabemos, José Arcadio tiene una particularidad, ella observa y le dice, Dios te lo conserve. Y pasa a tener intimidad con la persona con la que había llegado, ahí sobre el lodo. Entonces eso de repente a José Arcadio le da un poco de confianza, porque él dice, bueno, todos prácticamente están haciendo esto, entonces él también tiene intimidad con esta gitana que era bastante delgada. Y se dice en el texto así tal cual, al primer contacto los huesos de la muchacha parecieron desarticularse con un crujido desordenado como el de un fichero de dominó. Y su piel se deshizo en un sudor pálido y sus ojos se llenaron de lágrimas y todo su cuerpo exhaló un lamento lúgubre y un vago olor de lodo. Al día siguiente,
ya los gitanos se habían ido, pues, ¿no? También se enteraron ya que Pilar Ternera había tenido un hijo y lo llamaron Arcadio. Decidieron no revelarle quién era su madre porque Pilar Ternera tenía mala fama, así es que no le revelaron y fue criado este niño, Arcadio, en la casa de los Buendía. Los niños de la casa eran cuidados por Visitación, que era una india que había llegado a Macondo huyendo de la peste del insomnio. O sea, en las tierras donde ella vivía había la peste del insomnio y ella ya va hacia Macondo. Ahora, cuando llegan a Macondo unos traficantes de pieles que llevaron a la casa de los Buendía una niña, que esta niña portaba una carta, y en la carta se decía que los padres de esa niña, los cuales ya estaban muertos, incluso ella conservaba sus huesos, esos padres habrían sido primos de Úrsula Iguarán y José Arcadio. Pero cuando ellos van investigando se dan cuenta que como ella proviene de Manaure y nada conectaba a los Buendía con Manaure, o sea, con este lugar, pensaron que era pues una mentira. Esta niña, a la que llamaron Rebeca, que como te vas a dar cuenta por el esquema, Rebeca pasa a ser adoptada por ellos. Lo que quiere decir que Rebeca ahora ya pasa a ser hermanastra de José Arcadio y de Amaranta. Rebeca tenía 11 años. Nadie la veía comer y pensaban que la muchacha no comía y decían, pero todo el día para chupándose el dedo, porque tenía esa manía de chuparse el dedo y no sabían de qué se alimentaba, hasta que uno de ellos la descubre y se da cuenta que lo que comía esa niña era tierra y trozos de cal de las paredes. Así es que empezaron a untarle ají a las paredes para quitarle esa costumbre. Y sí la llegaron a quitar. Ahora, el asunto es que Visitación, esta esclava, que había huido de sus tierras por la peste del insomnio, una noche se queda sorprendida cuando ve los luminosos ojos, o sea, así brillando en la madrugada, los ojos de esta niña que acaba de llegar y que acaban de adoptarlos Buendía, o sea, Rebeca. Ve los ojos de Rebeca y dice, conozco esos ojos, yo me escapé de mi tierra por culpa de eso. Es la peste del insomnio. Esta niña tiene la peste del insomnio y va a traer esta peste. O sea que eso es lo alucinante nuevamente de García Márquez. El insomnio es una peste, o sea, el insomnio se puede contagiar. O sea, García Márquez está jugando con lo cotidiano y lo está volviendo mágico. A eso es lo que llamamos realismo mágico. José Arcadio Buendía más bien dice, ¿cuál es el problema de que hay insomnio? Mejor para nosotros, aprovecharíamos más el tiempo. Y Visitación le dice, no, es que lo peor no es el insomnio, lo peor no es la falta de sueño, sino su consecuencia, el olvido, la peste de la amnesia prácticamente. Entonces, ellos empezaron a prepararse para combatir la amnesia. Este insomnio genera que las personas tengan sueños incluso despiertos. Nunca cerraban los ojos, pero siguen soñando. A tal punto que incluso había personas que podían ver los sueños de otros. O sea que como si se proyectara en forma virtual el sueño de alguien y uno que está paseando mira los sueños del vecino y el vecino mira también tus sueños. Los padres mismos de Rebeca a veces eran traídos por esta en sueños. Como sabían que iban a empezar a olvidar todo, cogen un hisopo y este hisopo lo pintan y le empiezan a poner el nombre a todos los objetos, porque sabían que con el tiempo se iban a olvidar que la mesa se llama mesa, que la silla se llama silla, que la vaca se llama vaca o el chivo chivo. O sea, por eso le empiezan a pintar el nombre. Pero después, como temen que ya se les va a olvidar incluso la utilidad, le empiezan a escribir con el hisopo así en tinta, le empiezan a escribir a cada objeto o a cada animal o a cada ser su utilidad. Ejemplo, vaca, y entre paréntesis, sirve para dar leche, le tengo que estrujar las ubres. Pero luego temen que podrían olvidarse de las letras y por lo tanto ya no sepan para qué sirve cada cosa. Ahora, Pilar Ternera, que te acuerdas que te dije que ella leía cartas, la gente se acercaba para que le lea el pasado. O sea, qué alucinante. O sea, le dicen, no me leas el futuro, quiero que me leas el pasado porque ya me olvidé de todo. Y ella le va leyendo las cartas para recordarles quiénes eran. En ese contexto reaparece Melquiades. Y uno dice, momento, ¿qué Melquiades no dijeron que se había muerto? Sí, pero esto es lo alucinante del texto. Melquiades vuelve a aparecer y le dice que traía la cura contra el olvido. Si es que le da este brebaje o este medicamento para contrarrestar el tema del olvido, y él dijo que incluso se había regresado de la muerte porque se sentía muy solo. Incluso en alguna parte del texto también se hace mención a Francisco el Hombre, quien se dice que derrotó al diablo en un duelo de improvisación. Momento, ¿esto no me suena algo? No suena a cancerbero, ¿no? Porque Francisco el Hombre es parte de una leyenda colombiana. Aureliano, el personaje de ahí, fue a un burdel sin saber qué era. Vio a una mujer desnuda y le dijeron que antes esa muchacha había estado con 63 hombres en ese día. Y se dice que esa muchacha, 2 años antes, muy lejos de ese lugar, una casa, una especie de mansión, se había quedado dormida sin apagar la vela. Ella se había despertado cuando ya todo estaba cercado por el fuego. La casa quedó reducida a cenizas. Entonces ya la abuela la lleva a raíz de esto de que la muchacha por haberse quedado dormida con la vela prendida y quemar la mansión, la abuela la empieza a llevar de pueblo en pueblo a prostituirla. O sea, la abuela se vuelve una proxeneta.
empieza a chulear prácticamente, o sea, a vender a su nieta, porque le dice, ahora me tienes que pagar por todo lo que por tu culpa hemos perdido. Según los cálculos, todavía te faltan unos 10 años si es que atiendes 70 hombres por día. Aureliano quiso casarse con ella porque su intención era librarla de este tema con lo de la abuela. Y cuando ya va otra vez para ver a esta muchacha ya se había ido. Cuando leí ese texto, me quedó un poco el querer conocer qué le pasa a esa muchacha y quería saber si más adelante en el libro lo iba a decir y no se vuelve a tocar. Causa cierta conmoción, preocupación prácticamente por qué le pasaría al personaje. García Márquez te pone esta historia así de pincelada y ya en otro libro ya te lo explica. La increíble y triste historia de Cándida Heréndida y de su abuela desalmada. Hay un corregidor que intenta pintar de azul toda la casa y los Buendía habían pintado de blanco la casa. Y ellos, molestos, le dicen, no, nadie va a pintar. Es más, incluso a este hombre, Apolinar Moscote, José Arcadio Buendía, o sea, el patriarca de esta familia, lo coge de las solapas y lo carga, incluso hasta la altura de los ojos, lo va llevando así, cargando por varias calles y le dice, te estoy cargando en vida para no cargarte en muerte. Así es que ya sabes, mi casa se queda de blanco. Con el tiempo ya las dos muchachas, Amaranta y Rebeca, ya siendo jovencitas, se interesan por la pianola, por querer aprender a tocar piano. Así es que contratan a Pietro Crespi, un muchacho italiano, para que les enseñe. Y Pietro Crespi se termina enamorando de Rebeca. Amaranta se va a dedicar justo a frustrar en varias oportunidades la boda de ambos. O sea, empieza a enloquecer José Arcadio Buendía, el patriarca de esta familia, y lo terminan amarrando a un árbol. Antes que termine puede destrozar la casa porque ya tiene una actitud muy violenta. Y cuando él está amarrado hacia el árbol, empieza a ver nuevamente a Prudencio Aguilar. Y lo más alucinante es que Prudencio Aguilar había envejecido, como si los muertos o las almas pudiesen envejecer. Prudencio, o sea, quien él antes le había atravesado el cuello con la lanza y que ese espectro se le aparecía en otro lugar, se dice que había llegado a Macondo porque se sentía solo en la muerte. O sea, es como un leitmotiv, algo que se repite. Así como Melquiades regresó de la muerte porque se sentía solo, ahora este personaje Prudencio también regresa de la muerte porque se sentía solo. Y dice que en el otro mundo se encontró con Melquiades y que Melquiades fue el que le había indicado dónde es que quedaba Macondo, porque estoy seguro que cualquiera puede pensar, ¿y cómo entonces Prudencio sabía dónde estaba José Arcadio Buendía? Porque Melquiades desde el otro mundo le indicó cómo llegar a Macondo. Aureliano Buendía, cuando habla con Apolinario Moscote, le dice que se quería casar con una de sus hijas. Y él le dice, adelante, sí, puedes elegir cualquiera de mis hijas para casarte. Y él dice, ya, quiero casarme con Remedios. Tienes para casarte con cualquiera de mis hijas y te vas a casar con la que todavía moja las camas. Y él dice, bueno, me dijiste que me podía casar con cualquiera de tus hijas. Listo, elijo a Remedios. Porque se había enamorado de Remedios. Lo alucinante de sus citas es que cuando él le hablaba de sus cosas, imagínate la cita, ¿no? Todo enamorado y estaba jugando con muñecas. Y después ella se va acostumbrando a él, a Aureliano Buendía, porque Aureliano también empieza a ser partícipe de esos juegos de muñecas. Y hasta a veces le hacía dibujar vacas y soles con rayos y todo, y se mete a su infancia para poder así de alguna manera pues establecer una conversación, ¿no? Y una relación más adelante, porque ellos después se llegan a casar. Lo lamentable también para esta muchacha, para Remedios, es que más adelante ella va a morir a los 11 años porque queda embarazada y tiene mellizos, así es que para poder dar ese parto se le complica demasiado y termina muriendo. Arcadio, después de años que se ha ido con los gitanos, regresa, pero ya regresa diferente. Regresa hecho una masa de músculos, a tal punto que reta a hombres a hacer pulsos, ¿no? Reta a 5 hombres al mismo tiempo para ganarle en vencidas. Hace pruebas de fuerza, por ejemplo, como mover un enorme mostrador que después se necesitan 11 hombres para regresarlo. Y como ya habíamos mencionado que era el que tenía un miembro viril descomunal, empieza a exhibirse frente a mujeres, exhibe su masculinidad y empieza a rifarse ante las mujeres. Y compran a 10 pesos el número, o sea, para él someterse a una rifa, y las mujeres habían visto que su miembro viril estaba lleno de tatuajes. Ellas van pagando 10 pesos por el número, lo cual era impresionante porque se dice que la mujer que vendía su cuerpo, la que era la más solicitada, ganaba 8 pesos por noche y él estaba cobrando 10 pesos el número del boleto. No olvidemos que en lo hiperbólico, en lo alucinante, se dice que él comía medio lechón en el almuerzo y que sus ventosidades, o sea, sus flatulencias, podían marchitar las flores. Y ya llega un momento en el que cuando ve a Rebeca,
Rebeca es su hermanastra, es la muchacha que antes comía tierra, que llegó a Macondo y que la adoptaron los Buendía y que ahora estaba emparejada con Pietro Crespi. No es su hermana, claramente, son hermanastros, o sea, no hay ningún vínculo de sangre, pero él cuando la ve le dice, estás hecha ya una mujer, hermanita. Y ella empieza a volver a comer tierra, como algo compulsivo. Le vienen los nervios, come tierra, empieza incluso a chuparse el dedo de tal manera que hasta por la ansiedad se hace un callo en el dedo. Entonces, cuando la ve ingresar a su habitación, cuando él estaba en su hamaca, se dice que José Arcadio le va acariciando los tobillos con la yema de los dedos y luego las pantorrillas y luego los muslos y murmura, ay hermanita, le dice. Y ella tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural para no morirse cuando una potencia ciclónica asombrosamente regulada la levantó por la cintura, la despojó de su intimidad con 3 zarpazos y la descuartizó como un pajarito. Alcanzó a dar gracias a Dios de haber nacido antes de perder la conciencia, porque decía el placer era inconcebible, ¿no? Y un dolor insoportable que, como dice en el libro, terminó ya chapaleando en el pantano humeante de la hamaca que absorbió como un papel secante la explosión de su sangre, porque él la estaba desvirgando. Ahora, como ya sabemos, más adelante, Rebeca se queda con José Arcadio, deja al italiano, o sea, Pietro Crespi, y 3 días después se casan. O sea, una guerra entre conservadores y liberales. Aureliano empieza a simpatizar más con la actitud liberal y por una cuestión de corrupción ganan los conservadores. Aureliano llegó a tener 17 hijos y a los 17 le puso de nombre Aureliano, solo que Aureliano y algo más. Y se dice que sobrevivió a un pelotón de fusilamiento, a una carga de estricnina en el café. Pietro Crespi, más bien como ya había quedado solo, el italiano, empieza a tratar de seducir a Amaranta, pero Amaranta no le hace caso. El pobre Pietro Crespi, que fue abandonado por Rebeca y ahora rechazado por Amaranta, un día amanece con las muñecas cortadas. Su hermano Bruno lo encuentra así, él se había suicidado. Ahora, Arcadio busca tener relaciones sexuales con Pilar Ternera, sin saber que esta es su madre. No olvidemos que Pilar Ternera es madre de Arcadio, solamente que Arcadio no lo sabe. Arcadio le exige, la fastidia tanto a Pilar Ternera que al final Pilar Ternera le dice, ya, te dejaré abierta la puerta para que tú puedas ingresar y yo estaré en la hamaca, lo cual era mentira. Sí le deja la puerta abierta, pero en la hamaca no estaba ella, Pilar Ternera, sino más bien estaba Santa Sofía de la Piedad, una muchacha virgen a quien ella le tiene que pagar 50 monedas, que era la mitad de sus ahorros de toda la vida, para que ella reciba a Arcadio. Habían algunas personas que odiaban a José Arcadio y por lo tanto queda la duda, queda como un dato escondido. ¿Quién es la persona que dispara contra José Arcadio? ¿Por qué se dice que ingresa una bala y logra tumbar a José Arcadio? La parte alucinante es que sale una línea de sangre del oído de José Arcadio. O sea, se escucha el disparo, se puede ver por dónde ingresa la bala, pero no se halla la bala. Ni siquiera hay un agujero en su cuerpo. Solamente sale sangre de su oído y sale en una línea recta y pasa por debajo de la mesa en la que Amaranta le estaba enseñando matemáticas a su sobrino. Recorre, baja escalinatas, corre calles y pasa por la casa. O sea, se mete a la casa donde él había nacido, hasta llegar a los pies de Úrsula Iguarán, que es la madre de José Arcadio. Ella, cuando encuentran su cuerpo, lo más curioso es que no ven ningún agujero. Sin embargo, el cuerpo apestaba a pólvora. Es más, era tan fuerte el olor que inundaba las calles. O sea, ya no es que el cuerpo olía solamente a pólvora, sino que las calles de Macondo ya empezaron a apestar a pólvora. Y era tan fuerte que ellos decidieron remojarlo en lejía, a ver si tal vez el olor fuerte de la lejía le quitaba ese hedor a pólvora. Y lo sumergen 6 horas en lejía y le empiezan a restregar con jabones y no se le va el olor a pólvora. Incluso cuando lo sacan, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía tatuajes incluso en su miembro viril? Tenía tatuajes por también el cuerpo. Se le había borrado los tatuajes a causa de la lejía y la restregada de jabón, pero seguía apestando a pólvora. Por recomendación de una de las vecinas de ahí de Macondo, lo empiezan a sumergir en pimienta y especies. O sea, una olla enorme, le ponen el cadáver ahí, le echan especies, o sea, volvemos al recurso alucinante. Hay un cadáver están que lo sumergen como si lo estuviesen cocinando, porque decían que lo podrían hervir, sazonar y así quedaría ese olor, se impregnaría. Lo sacan después de todo este proceso y seguía apestando a polvo. Incluso ya el cuerpo se empieza a descomponer. Físicamente se ve que ya el cuerpo está cambiando, pero seguía oliendo a pólvora. Lo ponen en un ataúd ya reforzado, porque consideraban que así de repente, con ese ataúd reforzado y bien hacia el fondo, ya no podría salir ese hedor. Lo sepultan bien y no vuelven a pasar casi por ese cementerio porque todo el cementerio empieza a apestar a pólvora. Ahora, Rebeca, ya quedando viuda, se va del pueblo. Gerineldo Márquez empieza a tratar de seducir a Amaranta, tiene intención de casarse con ella. Amaranta,
que es la que intentaba postergar la boda de Rebeca y de Pietro, ella lo rechaza. Ya no quiere emparejarse con nadie. Luego José Arcadio Buendía, o sea, el patriarca de esta familia y a quien habían amarrado al árbol, termina falleciendo. Úrsula Iguarán sigue viviendo, es más, ella vive hasta más de 100 años. Aureliano José, que había sido hijo de Pilar Ternera, se obsesiona con Amaranta, con su tía, porque como te das cuenta es hijo de Aureliano y se entiende que como Amaranta es hermana de Aureliano, ella es su tía y ella había criado a este muchacho. Si bien es cierto, su tía fue como su madrastra, ella lo había cuidado desde pequeño. Ella nuevamente vuelve a intentar bañar a este muchacho como antes lo hacía cuando era un niño, pero ahora ya él tiene cierta edad. Por eso acá dice, estás idéntico a Aureliano cuando tenía tu edad, o sea, su padre, ¿no? Ya eres un hombre. Lo era desde hacía mucho tiempo, desde el día ya lejano en que Amaranta creyó que aún era un niño y siguió desnudándose en el baño delante de él, como lo había hecho siempre, como se acostumbró a hacerlo desde que Pilar Ternera se lo entregó para que acabara de criarlo. La primera vez que él la vio, lo único que le llamó la atención fue la profunda depresión entre los senos. Era entonces tan inocente que preguntó qué le había pasado, y Amaranta fingió escarbarse el pecho con la punta de los dedos y contestó, me sacaron tajadas y tajadas y tajadas. Tiempo después, cuando ella se restableció del suicidio de Pietro Crespi y volvió a bañarse con Aureliano José, este ya no se fijó en la depresión, sino que experimentó un estremecimiento desconocido ante la visión de los senos espléndidos de pezones morados. Siguió examinándola, descubriendo palmo a palmo el milagro de su intimidad, y sintió que su piel se erizaba en la contemplación como se erizaba la piel de ella al contacto del agua. Muy clara la imagen, como si esto lo viese en una película, o sea, como si fuese audiovisual. Ella escarbándose con la punta de los dedos entre los senos para indicarle o explicarle en forma didáctica que esa porción que no tiene se la quitaron, se le escarbaron a tajadas, ¿no? Por eso esta comparación interesante, ¿no? Siguió examinándola, descubriendo palmo a palmo el milagro de su intimidad, y sintió que su piel se erizaba en la contemplación como se erizaba la piel de ella al contacto del agua. Desde muy niño tenía la costumbre de abandonar la hamaca para amanecer en la cama de Amaranta, cuyo contacto tenía la virtud de disipar el miedo a la oscuridad. Pero desde el día en que tuvo conciencia de su desnudez, no era el miedo a la oscuridad lo que lo impulsaba a meterse en su mosquitero, sino el anhelo de sentir la respiración tibia de Amaranta al amanecer. Una madrugada, por la época en que ella rechazó al coronel Gerineldo Márquez, Aureliano José despertó con la sensación de que le faltaba el aire. Sintió los dedos de Amaranta como unos gusanitos calientes y ansiosos que buscaban su vientre. Fingiendo dormir, cambió de posición para eliminar toda dificultad, y entonces sintió la mano sin la venda negra buceando como un molusco ciego entre las algas de su ansiedad. Aunque aquella noche quedaron mancornados de una complicidad inviolable. Aureliano José no podía conciliar el sueño mientras no escuchaba el valse de las 12 en el reloj de la sala, y la madura doncella cuya piel empezaba a entristecer no tenía un instante de sosiego mientras no sentía deslizarse en el mosquitero aquel sonámbulo que ella había criado, sin pensar que sería un paliativo para su soledad. Entonces no solo durmieron juntos, desnudos, intercambiando caricias agotadoras, sino que se perseguían por los rincones de la casa y se encerraban en los dormitorios a cualquier hora, en un permanente estado de exaltación sin alivio, a punto de ser sorprendidos por Úrsula, una tarde en que entró al granero cuando ellos empezaban a besarse. ¿Quieres mucho a tu tía?, le preguntó ella de modo inocente a Aureliano José. Él contestó que sí. Haces bien, concluyó Úrsula, y acabó de medir la harina para el pan, y regresó a la cocina. Aquel episodio sacó a Amaranta del delirio. Se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos, de que ya no estaba jugando a los besitos con un niño, sino chapaleando en una pasión otoñal, peligrosa y sin porvenir, y la cortó de un tajo. Intenta ahora más adelante, Aureliano José otra vez seducir a su tía. Una madrugada, casi 2 meses después del regreso, lo sintió entrar en el dormitorio. Entonces, en vez de huir, en vez de gritar como lo había previsto, se dejó saturar por una suave sensación de descanso. Lo sintió deslizarse en el mosquitero, como lo había hecho cuando era niño, como lo había hecho desde siempre, y no pudo reprimir el sudor helado, el crotaloteo de los dientes cuando se dio cuenta de que él estaba completamente desnuda. Vete, murmuró, ahogándose de oscuridad. Vete o me pongo a gritar. Pero Aureliano José sabía entonces lo que tenía que hacer, porque ya no era un niño asustado por la oscuridad, sino un animal de campamento. Desde aquella noche se reiniciaron las sordas batallas sin consecuencias que se prolongaban hasta el amanecer.
Soy tu tía, murmuraba Amaranta, agotada. Es casi como si fuera tu madre, no solo por edad, sino porque lo único que me faltó fue darte de mamar. Aureliano escapaba al alba y regresaba a la madrugada siguiente, cada vez más excitado por la comprobación de que ella no pasaba la aldaba. No había dejado de desearla un solo instante. La encontraba en los oscuros dormitorios de los pueblos vencidos, sobre todo en los más abyectos, y la materializaba en el tufo de la sangre seca en las vendas de los heridos, en el pavor instantáneo del peligro de muerte, a toda hora y en todas partes. Por eso dice batallas no ganadas, porque Amaranta nunca llega a estar con Aureliano José. O sea, esta relación no se da, pero como suele ocurrir en 100 años de soledad, se vuelve a una misma situación. ¿Te acuerdas que te comenté, por ejemplo, que Melquiades dice que regresa de la muerte porque se sentía muy solo, y luego Prudencio dice que regresa de la muerte porque se sentía muy solo? O sea, y los hijos de Pilar Ternera quiso estar con ella. Se frustró la relación. Era una relación incestuosa, madre-hijo. Ahora, Aureliano José quiere estar con Amaranta. Se frustra la relación. Es como decir el coqueteo con el incesto, pero no se llega a dar. El incesto se había dado acá, entre José Arcadio Buendía y Úrsula Guarán, que eran primos. Más adelante hay intentos de situaciones incestuosas que no se llegan a dar. Aureliano José termina siendo asesinado por el capitán conservador Aquiles Ricardo. Y el coronel Aureliano Buendía se sentía solo y empieza a desconfiar de todos, hasta de sus mismos hijos. Decía que el mejor amigo que uno podía tener era el amigo que estaba muerto. Intenta acabar ya la guerra firmando la rendición. Y luego de firmar esta rendición, dice, no, ahí nomás me mataría, ¿no? El coronel Aureliano Buendía le pide a su médico que con un hisopo le trace un círculo en el pecho, a la altura del corazón. Le dice, ahí trázalo. Lo cual es algo curioso, ¿eh? Porque es así como muere José Asunción Silva, que dicho sea de paso es un poeta colombiano. José Asunción Silva, compatriota de García Márquez, el autor de este libro, le había pedido a su médico que le trace una, si no me equivoco, una X en la camisa, a la altura exactamente del corazón. Y él después llegó a su casa y se apuntó ahí y ¡pum! Se dio un tiro. En este caso, le dice, le hago un círculo con el hisopo. Y él efectivamente le hace el círculo a Aureliano Buendía y se dispara en el pecho. Y después recibe atención. El médico le va pasando con hisopo también, pero con yodo, le va pasando por el agujero por el que había atravesado, ¿no? El proyectil va limpiando la herida y se salva, porque el médico, a sabiendas de que esto ocurriría, porque le pareció pues muy curioso cuando el coronel Aureliano Buendía le haya dicho, tráceme por favor en dónde está el corazón. Para el médico eso le fue súper sospechoso. ¿Qué hizo entonces el médico? Le trazó el círculo con el hisopo en un lugar donde sabía que no había órganos vitales. Ahora, el coronel lamentó más bien no haberse disparado en la boca, pero si no se había disparado en la boca es porque en alguna ocasión Pilar Ternera, de quien te dije que leía las cartas, una vez le dijo, cuídate la boca. García Márquez teje hilos, teje puentes entre un libro y otro. Porque el presidente de la República, ahí en Macondo, se niega a asignar las pensiones de guerra a los antiguos combatientes, liberales o conservadores, cualquiera de los dos, mientras cada expediente no fuera revisado por una comisión especial y la ley de asignaciones aprobada por el Congreso. Y ellos se quedaron sorprendidos. Incluso uno llegó a decir, pero esto es un atropello. El mismo coronel Aureliano Buendía dijo, esto es un atropello. Por culpa de esta comisión y todo el trámite, muchos de estos excombatientes van a morir de viejos esperando el correo. Acá hay un puente con este otro libro. Este libro, el coronel no tiene quien le escriba. Eso le ocurre al personaje, al coronel, que él vive esperando el correo para que por fin le venga esa pensión y no pasa. Ojo, García Márquez no solamente tiende puentes entre sus obras, sino también incluso hasta las obras de otro autor. Por ejemplo, Carlos Fuentes. En 100 años de soledad se menciona también a Artemio Cruz, porque hay un libro, La muerte de Artemio Cruz, que no es libro más bien de García Márquez, sino de su amigo Carlos Fuentes, que es otro narrador del boom latinoamericano. Arcadio y Santa Sofía tuvieron estos hijos, Aureliano II, José Arcadio II y Remedios la Bella. Remedios la Bella era una muchacha pues tremendamente hermosa y algunos pensaban que sufría de algún retraso mental, porque a veces hacía cosas pues completamente absurdas. Primero, que cual si fuese un animalito, le gustaba siempre estar desnuda. Tenía ganas de una deposición y la hacía ahí nomás en la calle y a veces hasta por jugar hincaba con un palito sus propias heces y después empezaba a pintar alguna pared con el palito con el que había hincado a su excremento y empezaba por ahí a dejar la rúbrica. Arcadio y Santa Sofía de la Piedad tuvieron gemelos. Uno, como ves ahí, Aureliano II,
quien se casa más adelante con Fernanda del Carpio, quien era una muchacha que había sido criada como una princesa. La diversión de estos dos hermanos era a veces intercambiarse los nombres, y algunos más adelante llegaron a pensar que de tanto jugar, alguna vez ellos se confundieron y quedaron con los nombres intercambiados para toda su vida. Ellos soñaban lo mismo, tenían ganas de ir al baño exactamente al mismo tiempo. Uno de los hermanos bebía algún refresco y el otro le decía, le falta azúcar. Y él dice, sí, le falta azúcar, y probaba. O sea, lo que uno bebía, el otro lo percibía. Más adelante, incluso hasta ambos llegan a tener intimidad con la misma mujer, sin que la mujer se entere, lo cual es un poco parecido a una película de David Cronenberg. Melquiades, el gitano, el que les había dejado el pergamino a los Buendía, se le apareció a Aureliano II. Y esto es lo alucinante, ¿eh? Aureliano II reconoció a Melquiades, a pesar que no lo había visto antes. ¿Y por qué lo reconoce? Porque dice que los recuerdos son hereditarios. Aureliano II se encerró a intentar leer los manuscritos. Ese pergamino que dejó Melquiades estaba en un idioma que ninguno podía entender. Entonces, cada cierto tiempo había alguien de la familia que se encerraba a tratar de entenderlo. Melquiades no está vivo. El espectro de Melquiades, como un fantasmita, se le aparece a Aureliano II. Él lo reconoce porque había heredado los recuerdos de su abuelo, o sea, José Arcadio Buendía. Entonces a Melquiades le dice, si tú lo has dejado esto o tú has escrito este pergamino, ¿me puedes ayudar a entenderlo? Y Melquiades le dice, no, solamente podrá entenderlo alguien de tu familia cuando hayan pasado 100 años desde el día en que yo se lo dejé. Úrsula Iguarán incluso ingresa y no ve a Melquiades. O sea que eso es lo alucinante, que es un espectro que solamente puede ver a Aureliano II. Petra Cotes hizo que los conejos y las vacas se reproduzcan a cada rato, si es que empiezan a hacerse ricos, que ellos terminan empapelando toda la casa de Úrsula Iguarán con billetes. Y después lo quitaron para pintarlo de blanco, ¿no? Pues siempre ese era el color característico en esta casa. En una ocasión también hicieron caer de casualidad una estatua de San José que tenía muchas monedas en su interior. Y no recordaban exactamente quién las guardó, aunque Úrsula Iguarán recuerda que hubo 3 desconocidos que habían dejado esa estatua, sin saber que dentro de la estatua había bastante dinero. Y Úrsula Iguarán se pone un poco inquieta porque ella dice, o sea que cuando yo le rezaba a esta estatua, en realidad le estaba rezando al dinero. Y ella lo entierra y espera nada más a que alguna vez regresen estas 3 personas para regresarles así el dinero. O sea que termina enterrando el dinero. Aureliano más bien recibe la visita de sus 17 hijos. Como ya te dije, él tuvo 17 hijos a los que le puso nombre Aureliano. Y justo en el miércoles de ceniza, el padre Antonio Isabel les marca a todos en la frente una cruz de ceniza, ¿no? A ellos y a todos los demás. Pero a todos se le borran la cruz de ceniza, menos a ellos, y que les va a resultar imborrable. Hasta el día de su muerte van a llevar esa cruz de ceniza en la frente. Ellos se van yendo, solamente hubo uno de los aurelianos nomás que se quedó en Macondo, todos los demás se van. Se empieza a dar innovaciones en Macondo. El cine, el ferrocarril, o sea, ya cada vez Macondo se va modernizando. Y también llega Mr. Herbert y otros gringos que empiezan a establecerse en Macondo y cambian todo. Y ahí es donde recién es que ellos van a implantar esa compañía bananera, ¿no? Remedios, de quien ya te estaba hablando, ¿no? Remedios, la que era muy bonita, ella atraía a esos extranjeros. Ellos se quedaban prendidos de su olor. O sea que García Márquez siempre hace hincapié en este tema del olor, así como lo hemos visto con José Arcadio y el olor a pólvora. Y por ejemplo, también se hace referencia a esto de los olores en El amor en los tiempos del cólera. Acá, Remedios la Bella tenía un aroma en particular, que incluso cuando había algunos hombres que llegaban y empezaban a oler, decían, por acá pasó Remedios la Bella, y efectivamente, minutos atrás, Remedios la Bella había estado ahí. Pero no es que ella usara un perfume, sino era su olor natural que dejaba esa esencia. Ella se bañaba durante horas, o sea, tomaba mucho tiempo para bañarse, y no por vanidad, sino para matar el tiempo, porque no tenía nada más que hacer. Así es que un hombre se animó a espiarla, se trepó y empezó a observarla. Y cuando ella se da cuenta que había un hombre que estaba trepado y que le estaba observando desnuda, en lugar de ella sentir miedo o taparse, como a ella muy poco le importaba que la observen desnuda, ella más bien le advirtió de que estaba él en peligro, de que se podía caer. Le dijo, cuidado, las tejas están algo podridas y te podrías resbalar, ¿no? Y el hombre empezó casi entre lágrimas a suplicarle, a decirle, nunca he visto tanta belleza en una mujer, por favor, cásese conmigo, cásese. Y ella lo piensa un poco y dice, lo siento, no me casaría con usted. Y no por el tema físico ni nada de eso, sino que no me casaría con una persona que pierde una hora de su vida mirando a una mujer bañarse. Y curiosamente, de verdad se termina rompiendo parte de ese tejado podrido y el hombre se cae hacia el otro lado, se termina cayendo y se rompe el cráneo. Pero volvemos a la idea de los aromas y lo mítico y mágica que es esta obra, que cuando se rompe el cráneo, fueron a recoger el cadáver y el cadáver olía a Remedios. Su sangre empieza a oler a esa misma esencia de Remedios.
Lo más curioso, para terminar de mencionar este personaje, Remedios la Bella, es que un día cuando están plegando las sábanas junto a Fernanda y Úrsula y Guarán, ella asciende al cielo y se termina desapareciendo. Vuela, ¿no? Vuela junto con las sábanas y se desaparece y obviamente nunca más la vuelven a ver. Un cabo de la policía mata a un niño, solamente porque este niño había derramado un refresco. Y esto genera que el cabo de policía lo termine destrozando al pobre a machetazos. Así que el coronel Aureliano Buendía, como pudo enterarse de esta matanza, dijo que cualquier día armaría a todos sus hijos para acabar con esos gringos y con toda la compañía bananera. Y durante esa semana, como él había dicho esto, empezaron a matar a todos sus hijos. Solamente Aureliano Amador fue el único que consiguió escaparse. Ahora, José Arcadio se va de Macondo para ir al seminario, ¿no? Así como Renata Remedios se va a un colegio de monjas. Úrsula Iguarán, la que está al principio, ¿no? Ella empieza a quedarse ciega, ¿no? Aureliano II, o sea, que está arribita, Aureliano II se va a vivir con Petra Cotes y se vuelve gordo a causa de su gran apetito. Incluso hasta organiza concursos gastronómicos donde él va comiendo. Hay un punto incluso en el que él se enfrenta contra una mujer a la que llamaban la elefante. Y se dice que por días duró ese encuentro en el que ellos estaban comiendo por días. Solamente dormían 4 horas y de ahí se levantaban a seguir comiendo, comiendo, comiendo. El coronel Aureliano Buendía, ¿no? Va a ver un circo y luego de ver el circo se va a orinar. Y trata de evocar los recuerdos del circo y esconde la cabeza entre los hombros apoyando la frente en el árbol, o sea, está orinando y apoya la frente en el árbol, y al día siguiente ven que había varios gallinazos, y cuando recién ven que los gallinazos están bajando, se dan cuenta que el coronel Aureliano Buendía había muerto. ¿Te acuerdas que te había comentado de Amaranta, sí o no? O sea, para que ubicas acá. Amaranta todavía, que seguía viva. Amaranta había estado haciendo una mortaja, o sea, una tela para la muerte de Rebeca. Siempre que rezaba pedía que Rebeca sea la primera en morir. Pero la muerte un día se le presentó, y se le presentó así, como una persona. Incluso Amaranta llega a decir que se parecía mucho a Pilar Ternera, y la ve así vestida de azul, y la muerte le ordena que ella haga su propia mortaja. Y le dice, cuando termines de hacer tu mortaja, ahí te llevo al otro mundo. Entonces Amaranta, en lugar de decir que esta señora que se le está presentando es una loca, lo toma por hecho, porque es una obra propia del realismo mágico. O sea, en un plano de la realidad pueden ocurrir estos hechos mágicos. ¿Y qué hace Amaranta? Solamente en ese proceso de elegir la tela adecuada y los hilos, se tardó 4 años para vivir un poco más, ¿no? Entonces, no es porque ella ame la vida y quiera vivir 4 añitos más, sino porque tenía la esperanza que mientras prolongara esta actividad, Rebeca se muera, porque lo único que a ella le importaba era saber que Rebeca moriría antes que ella. Ya ella termina de tejer la mortaja y anuncia a todos que ella moriría en la tarde. Él le dijo que podía llevarle cartas a sus familiares en el otro mundo. Y al final ella tiene un cajón lleno de cartas. En lugar de que las personas de Macondo la tomen a ella por loca, tienen la certeza de que eso era factible. O sea que en Macondo hay tantos hechos alucinantes que sí la muerte se le podía parecer a alguien. Entonces le dejan estos recados. Ahora, Amaranta antes le pidió a Úrsula Iguarán, o sea, su mamá, que le dé un testimonio público a todos de su virginidad. O sea, decir que Amaranta exactamente nunca estuvo con un hombre, lo cual era cierto. Durante 40 años ella no había visto su rostro en un espejo. Se vio y se dio cuenta que era como se imaginaba, ¿no? Todo demacrado, y se va a dormir y se queda así. Dormida, así termina muriendo. Renato Remedios, o Meme, ¿no? Conoce a Mauricio Babilonia. Este Mauricio Babilonia era un mecánico de la compañía bananera. Y él se colaba cada cierto tiempo en la noche para estar con ella, y hay un momento en el que Fernanda del Carpio, o sea, la mamá de Meme, lo descubre y lo denuncia a la policía. Lo denuncia pero como un ladrón. Como ya habían oído rumores de un ladrón de gallinas, los policías lo observan y creen que él es el famoso ladrón de gallinas, y como lo ven así colándose entre las tejas para poder ingresar al baño, los oficiales le pegan un tiro y justo ese tiro le da en la espalda y lo dejan inválido. Se dice que ya el viejo así inválido termina asediado por las mariposas amarillas y sabe que moriría así, repudiado como un ladrón de gallinas, y termina muriendo. Porque Mauricio Babilonia, siempre que aparecía, estaba rodeado de mariposas amarillas. Fernanda más bien se había llevado a Meme, o sea, a Remedios, a un convento, para que ella ahí dé a luz a su hijo. Y una vez que ya nace este niño, que sería Aureliano Babilonia, va a ser criado por Fernanda del Carpio. Pero ella no va a revelar que Aureliano es hijo de Renata, sino va a establecer una mentira. Va a decir que se lo encontró en una canastilla. Como decir, adoptamos a este niño, cuando no es que sea adoptado, es hijo de Renata Remedios. Por lo tanto, él es Aureliano Babilonia Buendía, o sea, él es parte de la familia Buendía. Meme,
o Renata Remedios, no volvió a hablar y se pasó el resto de su vida pensando en Mauricio hasta que ella muere en un hospital de Cracovia. Ella en su vejez, o sea, volvemos a la idea del flash forward, o sea, los saltos en el tiempo hacia el futuro, ella cuando ya está en Cracovia ve una mariposa amarilla que estaba así aleteando así con las justas, como para morir ya. Entonces ella entiende que esa mariposa amarilla era un mensaje de Mauricio Babilonia, que siempre estaba rodeado de estas mariposas, y ella entiende que con esa mariposa al verla ahí significaba que Mauricio había muerto. Entonces ella pasó unos mesecitos y muere también, abriendo fuego contra unos trabajadores que estaban en una plaza. Les dieron unos minutos para que se fueran, pero en realidad terminaron abriendo fuego y mueren prácticamente todos ellos, ¿no? Solamente José Arcadio II fue el único que se despertó en un tren lleno de cadáveres, porque los matan en el tren, después de haber perdido el conocimiento a causa de un impacto de una bala. Y José Arcadio II baja del tren y se da cuenta que las autoridades esconden la matanza de 3.000 personas. O sea que hay como una crítica ahí a una cuestión social, porque se dice que los oficiales terminan ocultando la muerte de esas 3.000 personas, ¿no? Niegan completamente la masacre de estos sindicalistas. Úrsula Iguarán, como ya te dije, ya sí, estando cieguita, llega hasta los 120 años de edad. Se reduce de tamaño de tal forma que Santa Sofía de la Piedad empieza a arrullarla como si fuese un bebito. O sea, al final Úrsula Iguarán ya de viejita termina muriendo. Amaranta Úrsula la mandan a estudiar a Bruselas. José Arcadio, como ya sabes, se había ido a estudiar para ser sacerdote, ¿no? A un seminario. Mucho tiempo después regresaría José Arcadio y también Amaranta Úrsula, mientras que Aureliano Babilonia ya crecería. Aureliano II termina muriendo al mismo tiempo que José Arcadio II. Rebeca se dice también que ella termina muriendo, ya así pelada por la tiña. Aureliano con el tiempo se va dando cuenta que estos textos están en sánscrito. Santa Sofía de la Piedad, ya viejita, se va de la casa de los Buendía porque estaba harta de limpiar, porque brotaban constantemente hormigas rojas. Santa Sofía de la Piedad se pasaba el día en los dormitorios, espantando los lagartos que volverían a meterse por la noche. Una mañana vio que las hormigas coloradas abandonaron los cimientos socavados, atravesaron el jardín, subieron por los pasamanos, donde las begonias habían adquirido un color de tierra, y entraron hasta el fondo de la casa. Trató primero de matarlas con una escoba, luego con insecticida y por último con cal. Pero al otro día estaban otra vez en el mismo lugar, pasando siempre, tenaces e invencibles. Fernanda, escribiendo cartas a sus hijos, no se daba cuenta de la arremetida incontenible de la destrucción. Santa Sofía de la Piedad siguió luchando sola, peleando con la maleza para que no entrara en la cocina, arrancando de las paredes los borlones de telaraña que se reproducían en pocas horas, raspando el comején. Pero cuando vio que también el cuarto de Melquiades estaba telarañado y polvoriento, así lo barriera y sacudiera 3 veces al día, y que a pesar de su furia limpiadora estaba amenazado por los escombros y el aire de miseria que solo el coronel Aureliano Buendía y el joven militar habían previsto, comprendió que estaba vencida. Justo al poco tiempo de la muerte de Fernanda, regresa José Arcadio, el que supuestamente iba a seguir el seminario, ¿no? José Arcadio, al llegar, ya ve el cadáver de Fernanda y mandó a Aureliano más bien a su cuarto, ¿no? Porque lo consideraba un bastardo. No es que él es el que supuestamente llega en una canastita y empieza a recoger a los niños del pueblo para que jugaran en su casa. Pero estos niños eran bastante traviesos, jugaban con los pergaminos de Melquiades y todo ese asunto, ¿no? Hasta que una noche estos niños que él había estado recogiendo vieron luz en el antiguo cuarto de Úrsula, la que ya ha fallecido, ¿no? La viejita, la que se había quedado ciega, y se dan cuenta que esa luz procedía de debajo de las losas, donde se encontraba la cripta en la que Úrsula había escondido el dinero de San José, o sea, de la estatua. Y José Arcadio, cuando se da cuenta de esto, de que ahí estaba el dinero, ya no quiere regresar a Roma, no quiere seguir con el seminario, los bota a los niños. Como ya no le sirven, los agarra a golpes y los termina botando a esos niños. Aureliano Amador regresa, todavía seguía con la cruz en la frente, y unos policías lo observan en la calle y le terminan disparando. ¿Por qué? Porque era el Aureliano que faltaba matarlo. Y José Arcadio fue asesinado por 4 niños a los que había arrojado, los había botado. Ya estos 4 niños lo terminan ahogando a José Arcadio y se llevan 3 sacos de oro.
Justo todo esto ocurre mientras Aureliano estaba intentando descifrar lo de los pergaminos. Regresa más bien a esta casa Amaranta Úrsula. ¿Te acuerdas que te dije que Amaranta Úrsula había viajado a Bruselas? Ella regresa ya casada con un hombre llamado Gastón. Amaranta Úrsula, al llegar a la casa, termina reformándola, de cierto modo, y desbandó a las hormigas coloradas, ¿no? Las termina botando, porque ya las hormigas se habían apoderado de cierta parte del corredor, así es que ella las bota, resucita los rosales, arranca la maleza de raíz. Gastón, que era 15 años mayor que ella, no le gustaba vivir en Macondo, porque él tenía socios en Bruselas y quería vivir allá, quería vivir en Europa. Aureliano, por su lado, seguía visitando la tienda de un sabio catalán y había aprendido distintos idiomas. También había conocido a Nigromanta, una mujer de color que va a ser su amiga y después le va a servir de amante. Echa el perfume de Amaranta Úrsula para que así pueda estar con ella y se puede imaginar que está con Amaranta Úrsula, ¿no? Fue dispuesto a desahogarse con palabras, a que alguien le zafara los nudos que le oprimían el pecho, pero solo consiguió soltarse en un llanto fluido y cálido y reparador. En el regazo de Pilar Ternera, ella lo dejó terminar rascándole la cabeza con la yema de los dedos y sin que él le hubiera revelado que estaba llorando de amor. Ella reconoció de inmediato el llanto más antiguo de la historia del hombre, o sea, el llanto de amor, ¿no? Él le dice, bueno, niñito, lo consoló, ahora dime quién es. Cuando Aureliano se lo dijo, Pilar Ternera emitió una risa profunda, la antigua risa expansiva que había terminado por parecer un cucurrucuteo de palomas. No había ningún misterio en el corazón de un buen día que fuera impenetrable para ella, porque un siglo de naipes y de experiencia le había enseñado que la historia de la familia era un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que había seguido dando vueltas hasta la eternidad, de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje. Le contó cómo se levantaba a medianoche para llorar de desamparo y de rabia en la ropa íntima que ella dejaba secando en el baño. Le contó con cuánta ansiedad le pedía a Nigromanta que chillara como una gata y sollozar en su oído Gastón, Gastón, Gastón. Espantada con la pasión de aquel desahogo, Amaranta Úrsula fue cerrando los dedos, contrayéndolos como un molusco, hasta que su mano herida, liberada de tanto dolor y todo vestigio de misericordia, se convirtió en un nudo de esmeraldas y topacios y huesos pétreos e insensibles. Bruto, dijo, como si estuviera escupiendo, me voy a Bélgica en el primer barco que salga. Por eso volvemos otra vez a los recursos que emplean. Otro pudo haber dicho hizo puño, ¿no? Pero acá dice, fue cerrando los dedos, contrayéndolo como un molusco, hasta que su mano herida, liberada de todo dolor y de todo vestigio de misericordia, se convirtió en un nudo de esmeraldas y topacios y huesos pétreos inservibles. O sea, por los anillos, ¿no? Anillos de esmeralda y topacios. Amaranta Úrsula termina sucumbiendo a esta pasión y se empareja con Aureliano. Pero ahora que se vieron solos en la casa, sucumbieron en el delirio de los amores atrasados. Era una pasión insensata, desquiciante, que hacía temblar de pavor en su tumba a los huesos de Fernanda y los mantenía en un estado de exaltación perpetua. Los chillidos de Amaranta Úrsula, sus canciones agónicas, estallaban lo mismo a las 2 de la tarde en la mesa del comedor que a las 2 de la madrugada en el granero. Lo que más me duele, reía, es tanto tiempo que perdimos. En el aturdimiento de la pasión, vio a las hormigas devastando el jardín. O sea, ya va llegando las hormigas. Esto es como un peligro así, que va llegando, pero la pasión les impide verlo, devastando el jardín, saciando su hambre prehistórica en las maderas de la casa, y vio el torrente de lava viva apoderándose otra vez del corredor, o sea, las hormigas rojas. Ojo, estas hormigas sí existen, por si acaso, pero solamente se preocupó de combatirlo cuando lo encontró en su dormitorio. O sea, si se destruye la casa no importa, que choque con el dormitorio, ahí no, porque es el lugar así sagrado donde ellos están amando. Aureliano abandonó los pergaminos, no volvió a salir de la casa y contestaba de cualquier modo las cartas del sabio catalán. Perdieron el sentido de la realidad, la noción del tiempo, el ritmo de los hábitos cotidianos. Volvieron a cerrar las puertas y ventanas para no demorarse en trámites de desnudamientos. Y andaban por la casa como siempre quiso estar Remedios la Bella. Y se revolcaban en cueros de los barrizales del patio, y una tarde estuvieron a punto de ahogarse cuando se amaban en la alberca. En poco tiempo hicieron más estragos que las hormigas coloradas. Rasgaron con sus locuras la hamaca que había resistido a los tristes amores del campamento del coronel Aureliano Buendía, y destriparon los colchones y los vaciaron en los pisos para sofocarse en las tempestades de algodón. Aunque Aureliano era un amante tan feroz como su rival, era Amaranta Úrsula quien comandaba con su ingenio disparatado y su voracidad lírica aquel paraíso de desastres, como si hubiera concentrado en el amor la indómita energía que la tatarabuela consagró a la fabricación de animalitos de caramelo. Además, mientras ella cantaba de placer y se moría de risa por sus propias invenciones, Aureliano se iba haciendo más absorto y callado.
porque su pasión era ensimismada y calcinante. Sin embargo, ambos llegaron a tales extremos de virtuosismo que cuando se agotaban en la exaltación, le sacaban mejor partido al cansancio. Se entregaron a la idolatría de sus cuerpos. La carta ajena que nadie leyó quedó a merced de las polillas, en la repisa donde Fernanda olvidó alguna vez su anillo matrimonial. Y allí siguió consumiéndose en el fuego interior de su mala noticia, mientras los amantes solitarios navegaban contra la corriente de aquellos tiempos de postrimerías. Tiempos impenitentes y aciagos que se desgastaban en el empeño inútil de hacerlos derivar hacia el desierto del desencanto y el olvido. Conscientes de aquella amenaza, Aureliano y Amaranta Úrsula pasaron los últimos meses tomados de la mano, terminando con amores de lealtad, el hijo empezado con desafueros de fornicación. De noche, abrazados en la cama, no los amedrentaban las explosiones sublunares de las hormigas, ni el fragor de las polillas, ni el silbido constante y nítido del crecimiento de la maleza en los cuartos vecinos. Muchas veces fueron despertados por el tráfago de los muertos. Oyeron a Úrsula peleando con las leyes de la creación para preservar la estirpe. O sea, la muerte los rodea, no solo la muerte por el tema del peligro de las hormigas, sino los espectros. O sea, es como decir que hay un ambiente pasional, pero está rodeado de muerte. Y a José Arcadio Buendía buscando la verdad quimérica de los grandes inventos. Y a Fernanda rezando y al coronel Aureliano Buendía embruteciéndose en engaños de guerras y pescaditos de oro. Y a Aureliano II agonizando de soledad en el aturdimiento de las parrandas. Y entonces aprendieron que las obsesiones dominantes prevalecen contra la muerte. Y volvieron a ser felices con la certidumbre de que ellos seguirían amándose con sus naturalezas de aparecidos, mucho después de que otras especies de animales futuros les arrebataran a los insectos el paraíso de miseria que los insectos estaban acabando de arrebatarles a los hombres. Ella queda embarazada, da luz al famoso niño que sí nace con cola de cerdo. O sea, después de este segundo incesto, o sea, después de todos estos 100 años que han pasado y estas 6 generaciones, nace efectivamente el niño con cola de cerdo y ella muere. Y cuando ella muere, regresa Aureliano, no la encontró en la canastilla. Al primer impacto experimentó una deflagración de alegría, creyendo que Amaranta Úrsula había despertado de la muerte para ocuparse del niño. Pero el cadáver era un promontorio de piedras bajo la manta, o sea, seguía el cadáver de Amaranta Úrsula. Él se emocionó, pensó que ella se había levantado para recoger el bebito, pero estaba ahí el cadáver. Consciente de que al llegar había encontrado abierta la puerta del dormitorio, Aureliano atravesó el corredor saturado por los suspiros matinales del orégano y se asomó al comedor, donde estaban todavía los escombros del parto, la olla grande, las sábanas ensangrentadas, los tiestos de ceniza y el retorcido ombligo del niño en un pañal abierto sobre la mesa, junto a las tijeras y el sedal. La idea de que la comadrona había vuelto por el niño en el curso de la noche le proporcionó una pausa de sosiego para pensar. Se derrumbó en el mecedor, el mismo en que se sentó Rebeca en los tiempos originales de la casa para dictar lecciones de bordado, y en el que Amaranta jugaba damas chinas con el coronel Gerineldo Márquez, y en el que Amaranta Úrsula cosía las ropitas del niño, y en aquel relámpago de lucidez tuvo conciencia que era incapaz de resistir sobre su alma el peso abrumador de tanto pasado. Cada cosita, cada objeto tiene su historia. Herido por las lanzas mortales de las nostalgias propias y ajenas, admiró la impavidez de la telaraña en los rosales muertos, la perseverancia de la cizaña, la paciencia del aire en el radiante amanecer de febrero, y entonces vio al niño. Era un pellejo hinchado y reseco que todas las hormigas del mundo iban arrastrando trabajosamente hacia sus madrigueras por el sendero de las piedras del jardín. O sea, las hormigas estaban cargando al bebito. Aureliano no pudo moverse, no porque lo hubiera paralizado el estupor, sino porque en aquel instante prodigioso se le revelaron las claves definitivas de Melquiades y vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenados en el tiempo y el espacio de los hombres. El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. O sea, esto era un epígrafe, la línea inicial de ese pergamino. El primero de la estirpe está amarrado en un árbol, o sea, José Arcadio Buendía murió en un árbol amarrado. Y al último se lo están comiendo las hormigas. Y en ese mismo momento se lo están llevando las hormigas. Así es que él, en lugar de irse por el bebé, porque ya es una muerte que ya se da, prefiere terminar de leer el pergamino. Así es que vamos a leer el último párrafo de toda la novela. Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin saltos, las encíclicas cantadas que el propio Melquiades le hizo escuchar a Arcadio, y que eran en realidad las predicciones de su ejecución, y encontró anunciado el nacimiento de la mujer más bella del mundo que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma, o sea, Remedios la Bella. Y conoció el origen de dos gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no solo por incapacidad e inconsistencia, sino porque sus tentativas eran prematuras.
¿Por qué sus tentativas eran prematuras? Porque solamente lo entenderían después de 100 años. En este punto, impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto. Entonces empezó el viento, tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces. No lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser, en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado, en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. Aureliano lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia y encontró el instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular, donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó de los quicios las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado a Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugados por la cólera del huracán bíblico. Cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos y empezó a descifrar el instante en que estaba viviendo, descifrando la medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.